La primera temporada de The Last of Us fue un gran éxito, pero seamos honestos, no fue perfecta. Por cada escena emotiva que funcionó, hubo otras que se sintieron apresuradas, poco desarrolladas o simplemente fuera de lugar. Y con la segunda temporada, adaptando una de las tramas más polémicas del juego, la presión aumenta. No se trata solo de continuar un buen programa, es salvarlo del colapso. Pero no todo es pesimismo, porque si los creadores toman las decisiones correctas, la segunda temporada no solo podría solucionar los problemas, sino convertirse en lo mejor que ha hecho la serie hasta ahora. Así es como la segunda temporada de The Last of Us puede salvar la serie. Primero, debemos ver por qué la serie necesita ser salvada. La primera temporada de The Last of Us lo tenía todo para triunfar. Imágenes impresionantes, actuaciones de primer nivel y momentos verdaderamente emotivos. Además, ya contaba con una audiencia fiel esperando ver la historia cobrar vida en pantalla. Pero en algún punto del camino, algo simplemente no convenció a muchos fans. Aunque muchos espectadores y críticos amaron la serie, muchos terminaron sintiendo que algo faltaba. El problema no fue el reparto. Pedro Pascal bordó a Joel y Bella Ramsey tuvo escenas destacadas. El problema fue el ritmo y la carga emocional. Momentos clave de los personajes se comprimieron en episodios breves y relaciones enteras, desarrolladas durante horas en el juego, se redujeron a unas pocas escenas. Incluso el vínculo entre Joel y Ellie, que debería ser el corazón de la historia, sintió que no alcanzó todo su potencial. Y ahí es donde ocurrió la desconexión. Se le dijo al espectador que sintiera algo, pero no siempre se le mostró por qué. Los momentos más intensos no siempre se sintieron merecidos, y al terminar la temporada, muchos fans se preguntaban qué habría pasado si la serie hubiera ido más despacio. Si la segunda temporada no arregla esto, si no se toma el tiempo para reconstruir esas conexiones, no solo perderá espectadores, perderá a quienes estaban más involucrados en la historia desde el principio. Pero aún hay tiempo, y si aciertan la siguiente parte, todo podría cambiar. Ahora, el destino de Joel debe ser honrado, porque seamos realistas, no hay forma de que Joel sobreviva a esta temporada. Si la serie intenta evitar ese momento o escabullirse de él, no solo romperá la continuidad con la obra original, sino que abaratará todo lo que sigue. Su muerte fue más que un recurso narrativo, fue el ancla emocional que impulsó todo el segundo acto de la historia. Quítalo y la narrativa se desmorona. No habría continuación de la historia de Ellie si Joel no hubiera muerto. Claro, algunos fans quieren que la serie lo mantenga vivo. Pedro Pascal se ha convertido en la cara de la serie, y con mucha razón. Él sostiene cada escena en la que aparece, pero la esencia del personaje de Joel siempre ha sido el sacrificio, las consecuencias y lo que el amor puede llevar a alguien a hacer. Si intentan arreglarlo dándole un arco más largo o reescribiendo el resultado, solo estarán demostrando que el juego cometió un error. Y los creadores siempre han mantenido su postura de que no creen que lo hiciera. Lo que el programa sí puede hacer es hacer que el momento cuente. Si la segunda temporada se apoya en ese dolor en lugar de esquivarlo, la muerte de Joel no solo será impactante, será inolvidable. Y ese es exactamente el tipo de riesgo que la serie debe tomar si quiere recuperar a los fans que aún están indecisos. Pero la muerte de Joel es solo la mitad de la historia. Para que signifique algo más que puro impacto, quien está detrás debe ser algo más que un simple villano. Ahí es donde entra Abby. Antes de que lo haga, tómese un minuto para suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, porque tenemos mucho más que hablar sobre The Last of Us. Ahora volvamos a salvar el programa. Una forma clave de lograrlo es presentando a Abby pronto y bien. La segunda temporada tiene una rara oportunidad de corregir uno de los mayores errores del juego. No la historia en sí, sino cómo fue contada. En el juego, Abby fue presentada justo antes de la infame escena del palo de golf, y luego los jugadores fueron obligados a ponerse en su lugar durante horas justo después de que ella matara al personaje más querido de la serie. Ese interruptor no funcionó para mucha gente. Se sintió forzado, apresurado y casi imposible de empatizar. Pero el programa puede manejarlo de otra forma. Al presentar a Abby desde el primer episodio, no solo como una amenaza latente, sino como una persona, podemos comprender su mundo antes de la venganza, sentir su duelo, su trauma y el peso que carga. Haz que el público se identifique con ella, no que la rechace. Si se permite a los espectadores sentir su dolor desde el inicio, la revelación posterior no se sentirá como una traición, se sentirá como una tragedia. Y esa base emocional es exactamente lo que la segunda temporada necesita para que el arco de Abby impacte más. El público no tiene que amarla de inmediato, pero al menos debe entenderla. Haz eso, y toda la segunda mitad de la historia empieza a cobrar sentido. Y aunque la historia de Abby necesita espacio para respirar, Joel requiere un último momento para lograr un impacto total. No por la trama, sino por la audiencia, porque queremos un último momento real con Joel.
Como mencioné antes, Pedro Pascal es el núcleo emocional de esta serie. Su química con Bella Ramsey dio corazón a la serie, aun cuando el guión se sintió apresurado, y por eso, eliminarlo pronto en la temporada 2 sin darnos un último momento realista sería un gran error. Los showrunners tienen una oportunidad de oro. Danos un episodio entero de Joel y Ellie simplemente siendo. Déjalos vivir en ese raro espacio de calma entre conversaciones tranquilas, bromas internas, quizá hasta la icónica referencia a la clase de guitarra. No tiene que ser llamativo, solo necesita sentirse real. No solo será por el fanservice, es por la preparación emocional. Ha pasado mucho tiempo entre temporadas y no todos siguen disfrutando de su conexión. Restablecer ese vínculo es esencial. Así que cuando el golpe finalmente llegue, no solo dolerá por ser violento, dolerá porque acabábamos de recuperarlo, porque recordamos por qué importaba. Y eso es lo que hace que su muerte perdure, no el acto, sino el silencio posterior. Y una vez que Joel se va, la historia realmente trata sobre dos personas, Ellie y Abby. Mantener sus viajes separados funcionó en el juego, pero para la serie hay una forma más inteligente de hacerlo. El segundo juego contó la historia en dos mitades. Primero Ellie, luego Abby. Fue audaz, pero para muchos jugadores también significó desconectarse emocionalmente a mitad del juego y tener que empezar de nuevo. Esa estructura funcionaba mejor en un formato interactivo, donde el impacto era parte de la experiencia. Pero un programa no necesita ese tipo de cambio brusco. De hecho, podría terminar dando a los fans casuales una razón para dejar de verla por completo. El problema es que ambas historias son importantes para la trama. Entonces, ¿cómo pueden hacer que todo funcione? Bueno, es sencillo, más o menos. La segunda temporada debería narrar ambas historias a la vez. Tendrían que empezar a construir los arcos de Abby y Ellie juntos. Caminos distintos, misma carga emocional. Uno busca justicia, el otro busca venganza. Refleja su trauma, su culpa, sus intentos de seguir adelante. Añade profundidad a ambos personajes y motiva al público a seguir el conflicto desde el primer episodio. Más importante aún, ayuda con el ritmo. En lugar de una larga acumulación emocional tras otra, vas superponiendo tensión y recompensa semana a semana. Esto le da a cada episodio algo a lo que aferrarse y evita el riesgo de perder a la mitad de tu audiencia a mitad de temporada. Si se maneja bien, esta podría ser una de las mayores fortalezas del programa. Una narrativa dual que acerca lentamente a dos personas rotas a un choque inevitable. Ahora hablemos de las puntuaciones. Ahora, uno de los mayores cambios en la temporada fue la eliminación total de las esporas en el aire, y aunque no arruinó el programa, definitivamente dejó un vacío. En el juego las esporas estaban por todas partes. Crearon tensión, moldearon el entorno, y sobre todo explicaron por qué la inmunidad de Ellie realmente importaba. Quítalos y perderás gran parte de lo que la hace tan única. La buena noticia. El productor no los ha descartado del todo, y la segunda temporada es el momento ideal para incluirlos. No de una forma que parezca un retroceso, sino que expanda el mundo naturalmente. Quizás las esporas no eran tan comunes en ciertas áreas, pero ahora los personajes se adentran en zonas donde no pueden evitarlas. Deja que ese peligro se infiltre lentamente, y de pronto tendrás un nuevo nivel de suspenso. Además, momentos clave de la historia dependen de las esporas para tener sentido, como cuando Dina y Nora descubren que Ellie es inmune. Sin ellos, esa escena o no ocurre, o necesita ser reescrita. Las esporas no son solo decoración, son parte de las reglas del mundo. Reforzar esas reglas solo fortalece la narrativa. Ahora, lo último de lo que quiero hablar es la estructura y el ritmo de la nueva temporada. The Last of Us Part 2 es denso. Duelo, trauma, venganza, perdón. Es mucho que cubrir. Intentar meter todo eso en una sola temporada sería un desastre. La primera temporada ya superó los límites al condensar toda la historia de un juego en solo 9 episodios. Y por muy bien que luciera, hubo momentos que claramente necesitaban más espacio para respirar. La segunda temporada no puede repetir ese error. La historia necesita espacio, no solo para la acción, sino para las pausas silenciosas e incómodas de por medio. Los flashbacks, la caída emocional, los desvíos del personaje que no impulsan la trama de inmediato pero que luego dan sus frutos. Sin eso, solo estás cumpliendo requisitos. Y no olvidemos que, probablemente, este sea el último gran arco que veremos. El productor ejecutivo ha dicho que no planea ir más allá de lo que cubrió el juego, lo que significa que este es el final, así que ¿por qué apresurarlo? Al dividir la segunda temporada en 2 partes, no solo mejoran el ritmo, sino que dan a los fans una razón para quedarse más tiempo. Más tiempo con los personajes, más tensión, más implicación y sobre todo la oportunidad de sentir realmente el peso de lo que ocurre.
Bien hecha, brinda la oportunidad de terminar la historia como merece ser contada. Hasta ahora, hablamos de lo que hay que arreglar, pero hablemos del potencial. Porque si la segunda temporada acierta, no solo corregirá el rumbo, podría convertirse en algo legendario. Si te gusta el video, suscríbete y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Hoy en día, la mayoría de las adaptaciones de videojuegos tienen suerte si son decentes. The Last of Us rompió esa maldición con su primera temporada, pero aún no ha alcanzado todo su potencial. La segunda temporada es donde eso podría ocurrir, no reescribiendo la historia ni corrigiendo en exceso críticas pasadas, sino haciendo algo mucho más inusual, confiar en que los personajes soporten el peso de la historia. No se trata tanto de complacer a todos como de aceptar la complejidad en el corazón de este próximo capítulo. Duelo, ira, venganza y el costo de aferrarse al perdón o al odio. Que Abby sea una víctima y un monstruo. Deja que Ellie tome decisiones terribles. Que la serie confíe en que su audiencia seguirá a personajes que no siempre hacen lo correcto. El juego fue audaz, y la serie tiene la oportunidad de profundizar aún más al expandir momentos clave, dando espacio a la emoción y sin subestimar a la audiencia. La segunda temporada podría convertirse en la rara secuela que realmente eleva todo lo que la precedió. No pueden limitarse a arreglar el ritmo o ajustar unas cuantas escenas. Necesitan transmitirnos todo el poder emocional de esta historia, al contarla sin miedo. Si lo logran, no recordaremos la segunda temporada solo como la que salvó la serie. Lo recordaremos como aquel que lo hizo inolvidable. Si te gustó el video, suscríbete y nos vemos en el próximo.